Hola, mi nombre es Jason Fernando Carvajal Guzmán y les daré a conocer el protocolo de intervención de los riesgos psicosociales en la administración pública. El contenido que abordaremos es conocer sobre el sector de la administración pública, el factor individual, que en este caso es la edad, el factor extralaboral, que en este caso es las relaciones familiares, y conocer su protocolo de intervención. Y por último, el factor intralaboral, que son las capacitaciones, y asimismo conocer el protocolo de intervención. El sector de la administración pública, en él hacen parte los empleados públicos de carrera, los que tengan contrato de libre nombramiento y remoción de periodo fijo y temporal, así como los trabajadores oficiales que laboren en las entidades públicas. Entidades públicas como la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía, las alcaldías, gobernaciones, el DANE, entre otras. Ya abordando el factor individual de la edad hace parte de los datos sociodemográficos de los empleados y esta se calculó a partir del año de nacimiento. Conocer la edad de los empleados es importante ya que puede influir en la capacidad física de los empleados para realizar ciertas tareas y también identificar necesidades que tienen dentro de la organización. Analizando los resultados de la edad, encontramos que la mayoría de los empleados, es decir, el 58%, o sea, 11 de ellos, se encuentran en un rango de edad entre los 18 a 25 años, siendo 21 años la edad más joven o mínima del empleado y 47 años la edad máxima, y teniendo un promedio de edad de 27 años en la empresa, lo cual nos indica que la población trabajadora es una población joven. Interpretando los resultados de la edad, se evidencia que la mayoría de los empleados son jóvenes que se encuentran en una edad productiva, lo cual genera beneficios en la organización, ya que estos jóvenes tienen perspectivas frescas y nuevas. Esto quiere decir que son de mentalidad abierta y están dispuestos a proponer nuevas ideas. También hay una adaptabilidad y flexibilidad, es decir, que tienden a adaptarse rápidamente a los cambios en el entorno laboral. También tienen conocimientos tecnológicos, están más familiarizados con el manejo de equipos tecnológicos, software y últimas tecnologías. También, al ser una población joven, trabajadores jóvenes tienen más energía e entusiasmo, son más activos en la labor encomendada. Y también tienden a aprendizaje muy rápido, tienen la capacidad de desarrollarla rápidamente, adquirir nuevas habilidades y conocimientos. Ahora hablaremos sobre el factor extralaboral de las relaciones familiares. Las relaciones familiares son las actividades que realiza el empleador para que el empleado comparta su tiempo libre con su familia en actividades de participación, recreación y aprendizaje. Estas actividades deben ser patrocinadas por el empleador, o sea, la empresa. En la estimación del riesgo de las relaciones familiares, nos da a conocer es el porcentaje que se encuentra a cada nivel de riesgo, qué acción debemos tomar respecto a ellos y a la vez conocer si es un factor protector o un factor de riesgo. Analizando la gráfica, evidenciamos que la mayoría de los empleados se encuentran en un nivel sin riesgo o riesgo despreciable y riesgo bajo. Esto quiere decir que los empleados tienen actividades proporcionadas por el empleador para compartir en familia. Por lo tanto, al interpretar los niveles de riesgo de las relaciones familiares, evidenciamos que hay una ausencia del riesgo o riesgo bajo, por lo tanto, es un factor protector, ya que vela por el bienestar y la salud del empleado. El protocolo de intervención de las relaciones familiares aplica a todos los empleados y su familia. Se basa en el ciclo PHVA, donde en la etapa de planear se motiva el compromiso de la alta dirección,
es decir, que haya compromiso para promover desde el entorno laboral las buenas relaciones familiares, como también debe haber compromiso económico. Asimismo, se debe caracterizar a los empleados según sus variables sociodemográficas. Esto se realiza mediante encuestas que son llevadas a cabo por el área de seguridad y salud en el trabajo o el área de gestión del talento humano. También se debe establecer convenios de servicio con entidades externas como cajas de compensación, centros o entidades educativas. Y por último, se deben definir los lineamientos y condiciones para la implementación de las acciones, es decir, las actividades que se van a realizar en marco de las relaciones familiares. En la etapa del hacer, que es el plan de acción, es desarrollar las actividades de fomento de relaciones de familia. Aquí es donde yo he propuesto hacer cursos de vacaciones para los hijos, celebrar días especiales como cuáles, el Día de la Familia, el Día del Niño, por ejemplo en el mes de agosto, realizar cometas en familia, premiar a la cometa más innovadora, a la más grande, a la más pequeña, a la más bonita, y también formar grupos deportivos, artísticos y musicales, también capacitar en prevención de accidentes del hogar y por último implementar capacitación en comunicación intrafamiliar, todas estas con participación del empleado y su familia. Cabe recalcar que ya la organización implementaba algunas actividades, por lo cual su riesgo era bajo o sin riesgo. También propongo divulgar que la empresa está en muy buen nivel de relaciones familiares. Después de ejecutar las actividades del hacer, se procede al paso de verificar. Verificar significa hacer seguimiento y evaluar los resultados de la acción de intervención. Esto lo podemos hacer, por ejemplo, con encuestas de satisfacción, con un indicador de cumplimiento del cronograma de actividades. Y por último, en la fase de actuar ya es implementar acciones de mejora respecto a los resultados de las evaluaciones que hicimos en la etapa de verificar. Ahora el factor intralaboral de las capacitaciones. Con respecto a la administración pública, las capacitaciones se dan en el proceso de inducción y reinducción. En la estimación del riesgo de las capacitaciones, como podemos observar en la gráfica, que la mayoría de los empleados se encuentra sin riesgo o riesgo despreciable y riesgo bajo, lo cual nos quiere decir que en la organización se implementan capacitaciones de inducción y reinducción a los empleados. Por lo tanto, se puede interpretar que hay ausencia del riesgo o riesgo tan bajo, es decir, que es un factor protector, ya que la empresa está cumpliendo con esas capacitaciones y está facilitando la salud y el bienestar con respecto a la capacitación en los trabajadores. Ya en el protocolo de intervención de las capacitaciones, la población objeta es todos los empleados de la organización. También se basa en el ciclo PHVA. En el proceso de planear se debe reconocer la importancia de la inducción y reinducción en la inducción mediante las directivas de la institución orientadas por el área de gestión del talento humano. También se debe ajustar el proceso de inducción y reinducción a la institución. Esto revisando el desempeño de los procesos y detectando las oportunidades de mejora. Y también se debe planear la ejecución de la inducción y la reinducción. En la fase del hacer, propongo seguir con las capacitaciones de inducción cada vez que ingrese un nuevo empleado, indicándole todas las funciones de su cargo y a las cuales tiene que ejecutar, informándole el proceso de inducción. También propongo implementar más capacitaciones de reinducción a los empleados actuales, ofreciendo respuesta a sus inquietudes y claridad de los conceptos.
En la fase de verificar, se debe verificar y hacer seguimiento a la acción de intervención mediante, por ejemplo, indicadores como el número de empleados públicos y trabajadores oficiales que asisten al proceso de inducción o reinducción, o el total de empleados públicos y trabajadores oficiales objetos de la inducción o la reinducción en el periodo. Y por último, en la etapa del actuar se debe realizar acciones para la mejora continua en el proceso de la inducción y reinducción. Esto se hace pues a partir del seguimiento y evaluación de las acciones de inducción y reinducción, pues se generan e implementan planes de mejoramientos. Y la bibliografía utilizada fueron los protocolos de acciones generales y el protocolo de intervención del sector de la administración pública tomado del Fondo de Riesgos Laborales.